Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Leer, escribir, pensar e investigar es el camino, es la edificación, es el progreso y es la transformación. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa o algoritmo que permita mostrar cuántos primos hay en un número entre 1 y 999. Se plantea la solución en un programa de 66 líneas. En la línea 5 se lee un número. Leer es una instrucción de lectura. Esto en un programa de alto nivel implica una petición de ingreso de datos por teclado al usuario o cualquier dispositivo de entrada. Entre la línea 7 a 24 a 26 vemos la función exprimo. Esta función lo que hace es determinar si un número es o no es primo. Si es primo retorna verdad, si no retorna falso. Entonces recuerde que una función es un bloque de código separado del programa principal. Y este bloque de código tiene como tarea realizar una acción y devolver o no un valor. Entonces, digamos que esta función exprimo retorna un valor booleano, es decir, verdad o falso, y recibe como parámetro un valor de tipo entero, ¿sí? Un número. Entonces, este método exprimo halla si un número es o no primo. Le recomendamos visitar la tutoría número primo para entonces entender este método, que es sencillo, simplemente determina si un número es o no primo. Entonces, terminando la función, entre las líneas 28 a 40 vemos una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Principalmente vemos tres condicionales, entre las líneas 28 a 40, entre las líneas 42 a 54 y entre las líneas 56 a 64. Como es un número entre 1 y 999, necesitamos determinar entonces el número el dígito de centena, el dígito de decena y el dígito de unidad. Recuerde que este programa lo que hace es leer un solo número, ¿sí? Ese solo número está entre 1 y 999. Lo que hay que hacer es determinar todos los dígitos de ese número y decir cuántos primos son. Por ejemplo, se leyó el 680. Entonces el algoritmo va a tomar el 6, el 8 y el 0 y muestra cuántos primos son. Se leyó, por ejemplo, el 752. Entonces el algoritmo al final arrojará el 2, porque hay dos primos, el 7 y el 2, ¿sí? Y el 5 también sería entonces en ese caso un número primo. Bien, entonces esto es lo que hace este programa. Vamos entonces a determinar el dígito de la centena. Para eso ingresamos a la primera condicional. Si el número es mayor a 100, ingresa a línea 30, a dígito le asigna número dividido 100. Ya tenemos el dígito de la centena. Para saber si es o no primo, invocamos la función exprimo. Por eso entre las líneas 32 a 36 vemos la condicional. Recuerde que un método se puede invocar desde cualquier parte, casi cualquier parte. Desde una instrucción de salida, desde una condicional. Mire que en este caso se invocan una condicional. Aquí invocamos la función exprimo y le enviamos el dígito. Esa función, recuerde, retorna verdad o falso. Aquí entonces va a retornar, supongamos, verdad. Recuerde que una variable booleana en una condicional se puede omitir, hacer comparación. Es decir, si yo tengo una variable booleana, con simplemente poner el nombre de esta variable en una condicional, la unidad lógica del computador interpreta eso como una condicional o una comparación a verdad. Supongamos que tenga una bandera llamada una variable booleana llamada bandera. Si yo pongo si bandera, ¿sí?
Entonces lo que hace la unidad lógica es interpretar eso como si bandera igual a true, es decir, si la bandera es igual a verdad, haga tal cosa, con simplemente poner el nombre. Por eso es que acá no se compara si es primo dígito igual a verdad, simplemente se pone la invocación del método. Lo que retorne entonces aquí si es verdad, si retorna un verdad, valor booleano verdad, ingresa a la condicional, si no, pues no ingresa. Eso se hace gracias a la unidad lógica, se ahorra entonces código. Y en la línea 38 se actualiza la variable número con el operador módulo. Recuerde que el operador módulo porcentaje lo que hace es hallar el residuo de la división entre dos números. Si el número es 950, entonces dígito será 9 y número en la línea 38 se actualiza a 50, ¿sí? Para después tomar el dígito de las decenas y al final la unidad. Entonces, para procesar la unidad entre las líneas 42 a 54, vemos que es lo mismo, solo que se hace la comparación con la decena, el 10, y entonces se invoca también el método exprimo y se actualiza la variable número, asimismo con la unidad. O sea, observa entonces que este programa de pronto se hace un poco largo debido a las sentencias condicionales, pero es muy sencillo, simplemente se invoca la función exprimo después de que se haya cada dígito de un número leído. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita mostrar cuántos primos hay en una cantidad de un número entre 1 y 999. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos aparte de